Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al taller. Mi nombre es Mario Botti, yo soy presidente de la regional de 25 de Mayo en provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy en este taller vamos a hablar de la producción de maíz en el sur de la provincia de Buenos Aires con riego en manto. La charla, la disertación del taller lo va a dar Alejandro Besano, ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional del Sur y trabaja en generación y transferencia tecnológica en riego, drenaje en Corfo, Río Colorado. Reside en la zona de Pedro Luro y también es docente en la Tecnicatura de Riego y Drenaje también en la región. Bueno, nada, les recuerdo cómo es la modalidad de taller. Esto tendrá unos 15 a 20 minutos de exposición y luego vamos a tratar de abundar la mayor cantidad de preguntas posibles. Les recuerdo que bueno, no se puede fumar, vamos a mantener los celulares apagados. Así que, Alejandro. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecerle antes que nada a Presid, sobre todo a la Regional Bahía Blanca por la invitación que nos hizo para venir a hablar un poco y mostrar lo que estamos haciendo. Voy a tratar de comentarles la experiencia que tuvimos. Es el primer año que estamos trabajando con el tema de la siembra directa, así que bueno, vamos a ir a mostrar un poco qué hemos obtenido, qué hemos visto. Así que, para que se ubiquen, nosotros estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, en los partidos Villarino, Patagones, y regamos con agua del río Colorado, ¿sí? Más o menos la zona comprende unas 530.000 hectáreas de superficie, unas 140.000 bajo riego, y lo que hace que tengamos una superficie bastante grande dedicada a la ganadería, que ahora vamos a ver un poco en qué nos influye esto. De esta superficie más o menos hay unas 140, 150.000 emparejadas con láser. En su gran mayoría todo lo que se riega por manto. Hay muy pocos equipos de riego presurizado por una cuestión de que aprovechamos todo lo que es la, digamos, energía barata o la gravedad, por decirlo de alguna manera. De esta superficie que actualmente se está regando, más o menos tenemos unas 50.000 hectáreas que son girasol, cereales, girasol para semilla, maíz, unas 75.000 hectáreas que se están regando de pasturas en base a alfalfa principalmente, de alta producción. El resto de la superficie son pasturas en secano, principalmente con agropiro, y hectáreas más, hectáreas menos, unas 17.000 hectáreas de todo lo que es hortícolas, principalmente cebolla. Anda más apurado. De esa superficie, la cebolla, puntualmente, es la que nos aporta prácticamente el 50% del Producto Bruto de la zona y es la que nos lleva los mayores recursos en cuanto al uso del agua. El 17% está dado por la agricultura y el otro 33%, el que queda, la ganadería. Dentro de la zona estamos teniendo últimamente ciertas amenazas. La principal es la caída en la disponibilidad de agua. Nosotros dependemos de una cuenca muy chica en la cordillera, es más o menos norte de Neuquén, sur de Mendoza, donde últimamente viene nevando poco y año a año el cupo que tenemos asignado de agua para riego va bajando. Junto a eso estamos teniendo, luego más o menos de la campaña 2000-2001, un fuerte aumento sobre todo en la superficie de cereales. Y bueno, el sistema de riego que es bastante ineficiente, nos ha hecho tener una demanda muy importante. El otro problema, estamos regando con un agua muy salina, estamos cerca de 1.6, 1.7 decisiemel metro, es decir, un contenido salino fuerte, y nos está empezando a generar problemas de salinización de suelos. Y estamos empezando a ver signos, una cosa que no comenté, es una zona con vientos importantes. Mucha superficie está empezando a tener problemas de erosión eólica, de voladuras. Estamos viendo año a año que va creciendo esa superficie, sobre todo en las partes más arenosas o más alejadas de lo que sería el río. ¿Sí? Esto acá para que vean más o menos cómo queda un lote de 5 o 6 años de pastura donde se hizo una cebolla. Después de uno o dos riegos, cómo quedan estos lotes. Entonces eso para nosotros es un problema interesante.
Entonces nos empezamos a preguntar qué pasa o qué problema nos resolvería la siembra directa. Poca experiencia en la zona, muy pocos productores, nosotros puntualmente no nos dedicábamos a esto, así que empezamos a ver, entramos a investigar, a leer un poco en el tema, podíamos llegar a solucionar el tema de la caída en la disponibilidad de agua y el aumento en la demanda por digamos, la mayor retención de humedad en los suelos. En cuanto a las sales, tenemos algunas interrogantes, estuvimos viendo, medimos algunos datos, estamos todavía tratando de ver, pero también sabemos que podíamos bajar un poco el problema de susceptibilidad a la erosión. Bueno, fue por esto que nos pusimos en contacto con la gente de la regional de Bahía Blanca, se acercaron, vieron el campo y empezamos ahí a charlar un poco qué podíamos hacer, cómo hacerlo, nos entraron a orientar un poco en el tema, así que bueno, largamos la experiencia. Esto para que vean más o menos, uno de los problemas que teníamos era dónde poner la siembra directa o cómo encajar la siembra directa. Una rotación típica, o la rotación que se podría llamar adecuada para la zona, más o menos es una rotación con 5 a 7 años de pastura, se rotura esa pastura, se entra con cebolla, después se pasa a girasol, 2 años con maíz, volvemos a repetir girasol, que es girasol de producción de semilla, hacemos un trigo o algún cereal de invierno y volvemos a las pasturas. Modificaciones más, modificaciones menos, de acuerdo al lote, al tipo de producción o algo, se va haciendo. Y nos encontramos con que la cebolla, si bien se podía hacer en siembra directa, hay un momento en el que requeríamos pasar un elemento a la barra que es para cosecharla. Esta barra va enterrada unos 10-15 centímetros y va descalzando la cebolla. Y lo que deja es el suelo de esta manera, es decir, si encarábamos la siembra directa, empezamos a querer recuperar suelo, en algún momento todo lo avanzado lo íbamos a destruir. Así que bueno, nos planteamos hacer una rotación igual, pero tratando de sacar la cebolla, pero así todo vamos a seguir, a probar con la inclusión del cultivo a ver qué pasaba. Así que bueno, nos empezamos a plantear algunas interrogantes, fueron 3 las principales. La primera, en cuanto al desempeño del riego, nosotros regamos por manto, el agua es escasa, es lo que mejor tenemos que cuidar, así que bueno, empezamos a ver si se compacta, no se compacta, cómo nos puede afectar eso a la infiltración, esa infiltración, cómo nos puede afectar a la lámina de riego que aplicamos, qué pasa con el avance del agua, con el rastrojo, es decir, nosotros tratamos de que el agua avance lo más rápido posible en los tiros de riego, bueno, cómo nos va a afectar el rastrojo. Y el otro tema, para ser eficientes tenemos los lotes nivelados con láser. Bueno, a través del tiempo y de alguna labor, ¿qué iba a pasar con el tema de los retoques? Si teníamos que hacer retoques o no en la superficie del suelo. En cuanto a la retención de la humedad y la dinámica, no sabíamos cómo se iba a comportar esto, nos encontramos con algunos resultados que no nos esperábamos. Y el tema de la salinidad, ¿qué iba a pasar? Si iba a acumular, no se iba a acumular, cómo se iba a mover esa sal dentro del perfil del suelo. Así que bueno, planteamos los ensayos y largamos. Lo que quisimos hacer, bueno, evaluar los cultivos, cómo se desempeña el riego, que es lo que nos interesaba o lo que a mí puntualmente me interesaba, qué pasa con las sales, con el agua dentro del perfil, cómo se mueven, cómo el sistema de siembra afecta a todo esto y si lo podemos implementar en la zona para ver si los productores empiezan a tomarlo como práctica de manejo o no. Entonces nos planteamos, tomamos 3 lotes, los estuvimos recorriendo con la gente de la regional, 3 lotes bien distintos. Tomamos una loma arenosa, totalmente susceptible a la erosión, que esa la tenemos en secano y la destinamos a hacer cultivos de trigo, a ver si podemos mejorar o no esto. Un lote, por recomendación de ellos teníamos un lote al lado de una manga, lo usábamos de nursery para los animales, venía con 17 años de pastura, así que tomamos ese lote también, y un lote tradicional para la zona. Todos esos lotes los dividimos a la mitad y hacemos la mitad trabajándolo en convencional, como hacemos todos los cultivos en la zona, y la otra mitad lo trabajamos en siembra directa.
Es decir, los apareamos en todos los casos los lotes estos y largamos el ensayo. Puntualmente, del que les voy a hablar ahora, es uno que hicimos con maíz en ese lote de 17 años de pastura. Es decir, estaba totalmente cubierto por gramilla. Acá tienen algunas fotos de dónde fue que empezamos a probar y dónde metimos la sembradora. Estos son los análisis iniciales que tomamos de suelo, más o menos para que vean un poco el tema de pH, los contenidos de nitrógeno, materia orgánica. Y un poco, ¿qué hicimos? Más o menos a mediados de agosto empezamos a trabajar con todo el lote con glifosato. Tanto en el tradicional como en el directa es el manejo normal. Pero ahí empezamos con la diferencia. Más o menos esto que les debe parecer medio una herejía es lo que se hace normalmente: 2 pasadas de rastra, una pasada de cincel, otra vuelta, volvimos a la rastra. Es decir, allá está la tendencia. Se hace horticultura a ver todo que quede hecho en una cama de siembra, un billar. El lote de al lado, en directa lo pusimos con glifosato y lo sembramos. Acá, bueno, más o menos, la zona, una cosa no les dije, la zona tiene un promedio de 400 milímetros anuales concentrados en otoño y primavera. Los últimos 5 años andábamos cerca de los 200, 250. Y la campaña pasada donde hicimos esto, anduvimos rozando los 1000 milímetros, un año muy atípico. En cuanto al cultivo, nosotros tomamos un maíz, el que usamos en la zona, o el que usamos nosotros como productores, un Decal 670. Sembramos unas 110.000 plantas más, plantas menos, por algún problema con la sembradora. Se fertilizó con 110 kilos de diamónico. Eso es algo que hacemos más o menos de manera normal. Y después las únicas labores que se hicieron fueron una aplicación más de glifosato a fines de noviembre, y cuando la planta tenía más o menos unas 6-7 hojas, principios de diciembre, se fertilizó. La mitad, a ver si se alcanza a ver en la foto, esta mitad que está acá, que es la sembrada en convencional, se hizo una aplicación de 200 kilos de urea incorporada. Tenemos un aporcador chico, por lo tanto era el límite que teníamos, y se agregaron 50 kilos más al boleo con una esparcidora de disco. El otro lote directamente fueron los 300 kilos de urea puestos con el esparcidor. Acá algunas fotos de cómo se fue más o menos desarrollando el cultivo, más o menos el planteo que tenía. Una cosa que notamos es más o menos en este estado: la germinación, unos 7-8 días antes arrancó el lote, las plantas emergieron en el lote tradicional, les llevó una semana, un poquito más, al lote sembrado en directa. La temperatura del suelo la teníamos evaluada, siempre fue menor. Y bueno, acá algunas fotos de qué es lo que se hace normalmente, cómo se riega. En un riego por surcos, o en este caso, la parte que teníamos en directa, que no podíamos andar metiendo aporcador, o andar haciendo surco, andar haciendo muchos toques, la regábamos por manto. Acá un poco el agua que estuvimos utilizando, más o menos, por riego, fueron el 4 de diciembre, 21 de diciembre, 12 de enero. Esos fueron los 3 riegos que se le dio. A partir de ahí el cultivo se pudo mantener con las lluvias. Y una cosa que se puede ver es que algo que nos llamó la atención, que nosotros pensábamos que iba a ser al revés, que el rastrojo nos iba a estar complicando un poco el tema del riego y todo, vimos que la lámina que resultó en la aplicación en directa fue mucho menor, o sea, usamos un 49% del agua en ese lote. Eso debido quizá que el lote no estaba removido, el tema de los surcos al estar roturado impide un poco el avance. El segundo riego ya un poco ahí la diferencia se fue achicando, y en el tercer riego, cuando ya el lote tradicional estaban todos los surcos bien formados, bien alisados, ahí la diferencia ya fue mínima. También otra cosa, cuando les medimos la eficiencia de riego, es decir, cuánta agua aprovechamos, se puede ver que el lote sembrado en directa fue mucho más eficiente. Es decir, el agua avanzó más rápido, infiltró mejor, infiltró más parejo en todo el lote, dato que por ahí nosotros no nos estábamos esperando. Los totales se utilizaron 412 contra 540 milímetros aplicados, y los rindes que obtuvimos
esto no lo estimamos, esto directamente fue lo que cargaron en la tolva, se cosechó el ensayo, se puso en la tolva y nos rindió algo, nosotros habíamos estimado unos 16.000 kilos, 15.000 kilos, tuvimos un rendimiento de 18.100 kilos contra 16.500. Otra vez se nos volvió a dar vuelta la cosa, que nosotros estábamos esperando que el lote sembrado de manera tradicional tuviera un mayor rendimiento. Otro mito que tiramos abajo, se nos cayó. Y cuando fuimos a analizar la productividad del agua, que es lo que nos interesa a nosotros, por cada gota de agua que ponemos, qué es lo que obtenemos, tuvimos un número más que interesante en ese lote. Es decir, usamos un 22% menos de agua en total, nos rindió casi un 10% más, pero por milímetro de agua que nosotros aplicamos, tuvimos un 47% más de producción. Es decir, acá el tema nos resultó bastante interesante. Después lo otro que estuvimos mirando, esto era lo que pasaba arriba. Aprovechamos una tecnología más o menos nueva, son las sondas de humedad del suelo. Teníamos unos equipitos, los pusimos en el lote y esto que parece, lo vamos a ir viendo ahora, que parece medio raro, son los datos que nos fueron tirando los equipos. Si se fijan, en esa primera parte, todos esos picos que se ven, cada línea de estas es a 30 centímetros, a 60 centímetros y a 80 centímetros las profundidades que estas sondas iban midiendo. Temperatura, contenido hídrico y salinidad. Bueno, se ven los picos característicos cuando se satura el suelo y entra capacidad de campo. Nosotros estimamos por el tipo de suelo que el agua se tenía que mantener entre capacidad de campo y esta línea que está acá abajo, que es el 50% de agua útil. A partir de ahí consideramos que el maíz se estresaba, empezaba a bajar la productividad por tener que empezar a activar mecanismos por la falta de agua. A partir de ahí vimos una etapa en la que el cultivo tradicional rápidamente empezó a consumir agua. Estos escalones que se ven acá es el consumo durante el día. Si uno esto lo agranda y ve las horas, son consumo durante el día y durante la noche cuando la planta cierra los estomas. Es decir, podíamos monitorear a la planta bien de cerca con este equipo. Lo comparamos con el lote sembrado de manera directa, vimos que, no se escapen, en esta parte el sistema radicular en el lote sembrado en directa, los dos arrancaron bastante parejos, pero si miran la línea azul, estuvo más tranquilo, o sea, no necesitó utilizar o extraer agua del perfil de los 60 centímetros. Es decir, con el agua que iba reteniendo arriba, venía mejor. Otra cosa que nos llamó poderosamente la atención, si bien estos dos puntos de muestreo estaban ubicados a unos 20 metros uno del otro, es que en el lote roturado, el perfil de 80 centímetros empezó a sacar agua de arranque, de movida. Y en el lote sembrado en directa prácticamente se mantenía capacidad de campo. Es decir, no se sacaba agua y la napa lo iba manteniendo. Y tuvimos algunos aportes, estos picos, ven que acá cada tanto va subiendo, pega unos saltitos. Esos son aportes de abajo, de agua subsuperficial. Es decir, el agua no se estaba consumiendo en este horizonte y iba aportando un poquito de ese agua hacia los horizontes de arriba. Lo otro que se pudo observar es que todo el sistema subsuperficial a los 60 centímetros empezó a demandar agua mucho más tarde que el otro sistema. Acá también, nosotros un poco lo dejamos escapar para mostrar, vamos una para atrás, para mostrar, si ven acá la planta, los escalones vienen creciendo y a partir de acá cómo la curva empieza a caer. Eso ahí nos estaba diciendo la planta, pongan agua, acá ya estamos empezando a tener problemas. Pero lo dejamos para ver que la calibración que le habíamos dado a la sonda, si era correcta o no era correcta. Lo otro que pudimos ver también es que los periodos que pasaron, si ustedes miran en los momentos en que habría que haberle dado los riegos, en el de siembra directa deberían haber sido posteriores. Se regó todo igual porque no estábamos observando, viendo a ver qué pasaba, pero ya sabemos que a partir de la próxima campaña podemos empezar a hacer riegos diferenciales, empezar a trazar las fechas de riego un poco
y con eso quizá aprovechar algunas lluvias que nos fueron cayendo después. Esto por el lado de lo que fue el consumo de agua. Lo otro que teníamos alguna duda era qué pasaba con las sales en el perfil. Acá, bueno, por el tipo de cómo se muestran los datos, hay que mirar las partes más altas. Una cosa que nos llamó la atención fue que, o por ahí nos empezó a preocupar un poco, que en el horizonte superficial, ¿sí?, en el lote directo un poco las sales tendían a acumularse. En los lotes un poco, en los estratos inferiores, la salinidad se mantenía un poco más pareja. Comparado con este, tiene una pequeña tendencia a ir disminuyendo. Eso es muy posible que sea debido a que las láminas que le aplicábamos a este lote eran mucho inferior. Entonces, el agua al quedarse en los primeros metros, no iba lavando las sales, no le damos tiempo a lavarle las sales. Así que bueno, es una cosa ahora que tenemos para ir estudiando. Pero, dentro de todo, fue una experiencia más que interesante. Tenemos muchas cosas para replantearnos para este año. Pero bueno, vamos a tratar a ver si podemos seguir avanzando, ver cómo mejorarlo, porque un poco lo que hemos visto en cuanto a lo que es eficiencia en el uso de agua nos está convenciendo, nos está gustando lo que hemos visto. Y bueno, vamos a ver qué va pasando de acá a futuro. Así que le hicimos un poquito corta la cosa. A ver quién se anima. Y por ahí, medio desconocido el tema. No. No, yo ya más o menos conozco el tema. Es una pregunta que no sé si cabe, que es con respecto a la rotación. Uh-huh. Después de maíz, no me fijé bien ahí, pero la pregunta es ¿qué viene? Girasol. Girasol. Para nosotros. Vos indiscutiblemente tenés, después de 18 toneladas o de 16 toneladas, no importa, tenés un problema. Un rastrojo más que importante. Que por un lado creo que es muy bueno. El tema es ahora plantearse cómo hacer una buena siembra en forma directa, ¿no? Para poder seguirlo. Esa es una preocupación que no sé si la tienen resuelta o no, ¿no? Ya los vamos a llamar. Sí, quedó un volumen de rastrojo muy importante. Lo que hicimos fue al lote tradicional, como hacemos siempre, le metimos los animales, lo pastoreamos, quedó en muchas mejores condiciones. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona ese rastrojo ahora con el tiempo y ver si no nos genera algún problema. Tenemos miedo, ahí estamos viendo si poner o no los animales, así que... Sí, poder. Así que ahora queremos ver, cuando salgan las vacas de ese lote, ver a ver qué pasó, si hubo alguna diferencia en la compactación o algo para ver. Pero también, si vemos que se nos complica, vamos a tener que meter los animales y sacar ese rastrojo un poco. No, mi pregunta era con el tema del riego. Uh-huh. Si habías tenido problemas de planchado, como son suelos tan desnudos, y regar a manto en el caso de la siembra directa, si tuviste problemas que se te plancha, se te seca muy rápido la parte superficial y eso te trae algún problema de emergencia. Y si le haces los bordos para guiar, cuando sembraste directo, si hiciste los bordos para guiar el riego, digamos. Sí, los bordos que los habíamos dejado hechos, eso ya quedan, no los volvemos a tocar. Uh-huh. Y en el manejo estaría planteado así, tanto hacer los bordos como los que vimos en la foto, o usar alguna otra herramienta como... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre, la taipera, que hace unos bordos mucho más, no son tan abruptos, y eso ya queda a futuro, no se mueven más. Habrá que hacerle algún retoque, pero es puntualmente sobre ese lugar. Eso con los riegos se van gastando, si llega a haber animales arriba se van achicando, va a llegar un punto en el que nos va a complicar el riego. Entonces ya lo tenemos previsto que eso se retoca. En cuanto a planchado o alguna cosa rara, no notamos nada, no tuvimos ningún tipo de problema. Todo lo contrario, mejoró, se mantuvo mejor la humedad con respecto al lote que teníamos al lado. No se concentraron las sales, la capa de sales blanca que se hace arriba, no la vimos. Desde ese punto tuvimos otra ventaja. Pero bueno, es un año, era un lote, ya te digo, después de 17 años,
iba a ser difícil que pase eso, pero queremos ver ahora en los otros lotes. Ahora vamos a tomar un lote tradicional, vamos a pasar el maíz a otro lote y vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir evaluando eso. Gracias. ¿No? ¿Qué tal? Bueno, primero te felicito, muy buena la experiencia, por lo menos a nosotros nos sirve en donde estamos. Bueno, gracias. Y lo que te quería consultar es, vos ahí mencionaste que se sorprendieron que en directa las láminas que aplicaron por riego fueron menores, es decir, por lo que entiendo que el agua se distribuyó mejor. Te quería consultar un poquito a ver si tenés idea qué caudales manejaron y el diseño, lo que es la pendiente del terreno. Bien. Y el tipo de suelo también, sí. El suelo este era un suelo franco limoso, está un poquito overo, pero más o menos de ese estilo. En cuanto a las pendientes que manejamos, son todos lotes que están nivelados a láser, con pendientes puntualmente. Este tenía 6 centímetros cada 100 metros, es prácticamente un billar esto, es pendiente cero que le decimos. Tratamos siempre lo que son los riegos de manejar caudales unitarios o caudales por metro de alrededor de 6, 8 litros según la textura del suelo para evitar que haya arrastre de partículas, pero siempre en esos rangos nos manejamos, para tratar de que el agua avance rápido, ¿sí? Y no se infiltre tanto hacia abajo, no tener tantas pérdidas en cabecera. Es decir, manejamos un bordo de 20 metros, de 20 metros de ancho, sabemos que tenemos que contar al menos con 100 litros para que el riego empiece a ser eficiente. De ahí para arriba lo que podamos hasta que genere erosión. Sí. Sou brasileiro, não. Vamos, Alagamento, não. Anegamiento. ¿No tiene problema de anegamiento? En este tipo de lotes y como manejamos los riegos, si el regador es bueno, no tenés problemas de encharcamiento. Una cosa que por ahí no dije, acá tenemos, no se tira el agua al pie, el drenaje tiene que quedar adentro del lote, no la podemos tirar al desagüe. Es decir, ahí ya los regadores están bastante bien entrenados, y si manejan bien el agua, el nuestro lo seguimos bien de cerca, lo tenemos cortito, así que lo que es anegamiento no hemos tenido ningún tipo de problema hasta ahora. ¿Cuántas hileras por entaipada? Y en este habría que hacer, eran de 18 metros a 75, serían 24 o 25 líneas más o menos de maíz teníamos ahí en cada bordo por 230 metros de largo. Colza en rotación, la pregunta. No, nosotros no hemos hecho. La verdad que no. Generalmente en invierno todo lo que hacemos no tenemos agua, tenemos un periodo de corte de 3 meses, así que generalmente ahí lo que estamos manejando son cereales, verdeos de invierno para la ganadería, pero no, colza no hemos utilizado nosotros. Sí, hay productores que están haciendo colza, se está haciendo cártamo, hay unos cuantos cultivos alternativos, pero en nuestro caso no hemos probado. Alejandro, bueno, nosotros estamos en directa hace muchos años y me parece que el avance es bárbaro, o sea, de hacerlo, ver un poco la foto de cómo quedan los suelos a intentar hacer esto me parece espectacular. Yo, por lo que vi en la rotación, ustedes saben de una pastura de 5 a 7 años aproximadamente, después pasa a una cebolla, que es la que les complicaría el esquema de rotación en directa, pero dijiste que no es imposible hacerla en directa, el problema es la cosecha nada más. Claro, tuvimos un año una experiencia hasta la rotación, nos había quedado semilla, teníamos la sembradora, habíamos sembrado un trigo en un pivot, una loma voladora, y dijimos, había un rastrojo interesante, y a uno de los muchachos del campo se le ocurrió, bueno, vamos a tirar con la sembradora directa, vamos a ponerla en el cajón alfalfero y tiremos la cebolla acá. Para ver qué pasaba. Salió un cultivo muy bueno. De hecho, ahora la experimental de Hilario Escosubi está probando la cebolla en siembra directa, tratar de hacer el cultivo. Les va bastante bien, pero bueno, siempre caemos al momento de la cosecha. No tenemos un sistema que nos permita arrancar la cebolla sin dañarla, más que la barra esta. Así que... Está bien, pero suponiendo que tengan que hacer la cosecha con
con la barra. Y después de esa cosecha, bueno, yo veo algunos ejemplos en zonas maniceras que una vez que se hace el arrancado, inmediatamente se tira cultivo de cobertura. En ese caso, bueno, no sé, en el caso de ustedes podría ser un trigo o podría ser un centeno, Sí, sí. porque después iban a un girasol, Después sí. después iban a 2 maíces. Girasol, Ah. 2 maíces, girasol. 2 maíces, girasol, trigo. O sea que el único tema, o sea, de partir de una situación tan destructiva como se veía, a realmente tener 5 o 7 años de pastura, hacer una disrupción del suelo, digamos que en cosecha nada más, si les puedo meter un cultivo de cobertura, después se van a un girasol y hacer toda esta secuencia, me parece que el avance es enorme, ¿no? Sí, por eso no es que descartamos la otra rotación. Vamos a probar y vamos a ver qué pasa. Por ahí podemos lograr que encaje, porque hoy por hoy los números, el productor se maneja por los números y la mitad de la plata que entra a la zona entra por la cebolla. O sea que es un cultivo que para nosotros es muy necesario e importante. Está bien. Y después con respecto a la salinidad, me parece que con esos niveles de rastrojo que logran con maíz, en la medida que todo eso entre en, digamos, a darle vida al suelo, les va a cambiar totalmente ese esquema, ¿no? ¿Preguntas? Ustedes 2 años seguidos tienen maíz ahí. Tienen maíz 2 años seguidos. Esa es la idea de lo que se va a hacer en el futuro. ¿Nunca hicieron maíz sobre maíz con los rindes de 18.000 kilos? Para contestar la pregunta de él. Nunca tuvimos en el campo nuestro ese rinde. Ah, Es una cosa... ¿en convencional nunca llegaron a eso? No. Generalmente en algún muestreo que se hace de parcela puede ser, pero cuando nosotros siempre hacemos los muestreos, estimaciones de rendimiento, y así todo después, cuando van pasando los carros, los vamos pesando para saber el real. Andamos en los 15, 16.000 kilos, 17.000 en algún lote muy puntual, en algún ensayo de fertilización, pero no, 18.100 nunca. Yo pensando en la barra de la cebolla, no disturbiría tanto en una pastura después de 5 años, el suelo, si después vuelve a la rotación de siembra directa. O sea que no sería tan grave por la entrada económica que te da la cebolla, ¿no? Eso no hay que despreciarlo. Entonces, si queremos lograr que rompa lo menos posible, vamos a probar, así que veremos qué es lo que pasa con el suelo después. Bueno, si no hay más preguntas, Bueno, queríamos, ya que estamos, vamos a aprovechar a saludar a todos los colegas, les un feliz día a todos los agrónomos, todos los que comparten esta profesión, así que feliz día a todos los que estén acá, que sean... igualmente. Muchas gracias.